la hominización. Según los científicos, para llegar a este punto que tenemos hoy la humanidad, hubieron 3 eventos trascendentales. 3 eventos importantes. El aumento de la capacidad craneana, el bipedismo y dedo pulgar oponible, y el uso del lenguaje. Los 3 eventos considerados los más importantes en el proceso de la hominización. Aumento de la capacidad craneana, bipedismo y dedo pulgar oponible, y el uso del lenguaje. Bueno, al decir aumento de la capacidad craneana, se hizo más cabezón. ¿Por qué más cabezón? Dicen ellos porque comía más proteínas. Y además dicen que como empezó a comer carne, recuerden que ya hubo descubrimiento del fuego. ¿Quién descubrió el fuego? El erectus. El Homo erectus. Y cuando decimos Homo erectus, hablamos del hombre de Java y el hombre de Pekín. Bipedismo, en 2 patitas. Al tener 2 patitas ya dice que la mano queda libre y se hace el dedo pulgar oponible. Los simios tienen así, ¿ven? No es oponible. Pero nosotros tenemos así. Dedo pulgar oponible. Y el uso del lenguaje. El lenguaje oral. ¿Recuerda usted cuál de ellos empezó con el lenguaje oral? Heidelbergensis. Heidelbergensis, ¿no? El primero en hacer el lenguaje oral. Este de acá, hemos dicho que descubrió el fuego. Y uno de estos desarrolló el arte rupestre. ¿Quién desarrolló el arte rupestre? Cromañón. Cromañón. Cromañón, ¿no? Arte rupestre. ¿Y quién enterró a sus muertos? Neandertal. Neandertalensis. Neandertal, ¿no? Neandertal. Enterró a sus muertos. Claro, no solamente dice que enterró a sus muertos, también dice que usó pieles. Y vivió en cavernas. Uno de ellos sentó las bases para la agricultura. ¿Cuál? Cromañón. Este, ¿no? Y ese proceso se llamó la horticultura. El horticultor. Pequeñas huertas donde podía obtener algún producto para su alimentación. Entonces, se dice que la horticultura es la base de la agricultura. Y quien desarrolló la agricultura fue el hombre moderno. La agricultura y la ganadería. Entonces, cuando a mí me digan quién domesticó animales, mi respuesta tendría que ser hombre moderno. Porque si domesticó animales, significa que ya lo podía criar y alimentar. Además, este formó las primeras comunidades. Miren chicos, de manera rápida, ayer lo hicimos rápido, creo que ustedes ya lo tienen claro. Y este de acá, este señor fabricó herramientas. Fabricó herramientas, era cazador, era nómada. Pero también hay un dato importante. ¿Cuál de todos fue el más cabezón? El sapiens. ¿Pero cuál de ellos? El neandertalensis. Fue el homo más cabezón, 1450 centímetros cúbicos
de capacidad craneana. Este es 700, este es 900, 1450 y este de 1200 a 1100 a 1200 centímetros. Pero no te olvides estos datos. Los eventos que según los científicos aceleraron la hominización. Aumenta la capacidad craneana, el impedimos de pulgar oponible y el uso del lenguaje. ¿De acuerdo? Entonces hemos recordado la clase de ayer, la parte de la hominización, y hay que agregar esos 3 eventos. ¿De acuerdo, jóvenes? Pregunten y copien mientras tanto. Hagan preguntas. Un permisito, por favor. El alumno, el señor Paolo Giaccia Andrade, dice que yo escucho nomás. Está bien, escucha nomás. No participes, quédate echadito en tu cama. No problema. No tengo audio ni cámara. Uy, está bien misio. Cachina, hay buenas cámaras. Marcia, ¿todo bien? No parece, Marcia. Briana. Todo bien, profe, gracias. Mónica Villanueva. All right. Profe, ¿me puede ¿Alguien de dar usted? permiso, por favor? Marcia. ¿Me ya, puede dar ok. permiso? Sí. Voy a estar aquí como tortuga, voy a estar agachado. ¿Alguien tiene algo bonito para ahora? ¿Alguien ha preparado un temita? ¿Puedo borrar? Profe. Acá estoy, Vilma. Si me ves ahí, estoy acá, estoy escuchando. Profe, ¿qué dice? Enterró y... No entiendo. ¿Cómo? O sea, ahí dice enterró y... Enterró a su suegra. No, pues, profe, en serio. Ahí dice, enterró a sus muertos. Y su suegra, si se murió, tuvo que enterrarlo. ¿Por qué crees?
Los antropoides. Claro, porque tienen características humanoides, ¿no? Por eso se dice los antropoides. ¿Sí? Ah, también falta, me dijeron las eras, ¿no? Eras geológicas, creo. Espero que hayan leído la Revolución Verde. ¿Alguien ha leído la Revolución Verde? ¿Puedo borrar? No te olvides la secuencia. La agraria preguntó ya en examen de admisión. Dice, ¿cuál de los homos mencionados enterró a sus muertos, vivió en cavernas y usó pieles? Son características importantes. ¿Ah? Eso es el homo ¿qué? Neandertalians. Hablen, hablen. Porque esa costumbre de todo copiar. Hablen. Neandertal. Se aprende hablando más que copiando. Todos quieren copiar. Hablen. A ver, vamos a ver si podemos aprender este
estos nombres. No es tan complicado, Mónica, que ayer no estuviste en clase. ¿Por qué faltaste, Mónica? Sí estuve en clase, profesor. No te vi. Cuando yo no veo a un alumno, ya no está en clase, no participa. Vagando por las calles, mirar a la gente pasa. Gente pasa. 3 eras, paleozoica, mesozoica y cenozoica, y estos son los periodos. Las eras abarcan millones de años y los periodos abarcan miles de años. En la ciencia se habla de una era muy antigua, se llama la era arqueozoica. Y la arqueozoica es la era donde aparecen las arqueobacterias. Y sabes que las arqueobacterias, las bacterias son procariotas. Esa era no se conoce, o sea, la ciencia no lo conoce mucho. Entonces hablan de la era de piedra, que es la paleozoica. Otros dicen paleolítica, la más antigua, periodo antiguo. Mesozoica, cenozoica. La mesozoica, edad de los reptiles, y la cenozoica, edad de los mamíferos y las angiospermas. Una consulta, ¿qué son angiospermas? Plantas que dan fruto. Plantas que tienen flores y además tienen fruto. Recuerda que hay flores, ¿no? Paleozoica, mesozoica, cenozoica. La agraria dijo así de sencillo, ¿cómo se llama la era de los mamíferos y las plantas con flores? Así de simple. Así de simple, viene una pregunta de examen. Así que primero me aprendo eso. Si puedes con eso, vamos a los periodos. Atención. En la era paleozoica, estos son los periodos. Para que no aprendas, vas a decir así, el coseno de P. Así yo lo aprendí, el coseno de P. Ahí está, el coseno de P. Cámbrico, ordovícico, silúrico, devónico, pérmico. Cámbrico, ordovícico, silúrico, devónico y pérmico. Vamos al siguiente era, mesozoica, edad de los reptiles. 3 periodos, más facilito. Triásico, Jurásico y Cretácico. Triásico, Jurásico, Jurassic Park, la película, ahí está. Cretácico. Aquí aparecieron unas cosas así. Un T-Rex. Un dinosaurio. Claro, yo sé que tú dibujas mejor, ¿no? Pero acuérdate de los dinosaurios. Triásico, Jurásico y Cretácico. Las patas más gorditas, no muy flacas están las patas. Ahí está. ¿Ves? Son bonitos. Tú conoces un T-Rex, pues, en la película, fotos, ¿te has visto eso? Yo lo voy a decir más chiquito, ¿no? Godzilla. Y la más sencilla, periodo ternario y cuaternario. Sí, Angélica, deja de copiar. Esto se aprende conversando, no copiando. Voy a borrarlo porque está copiando, Angélica.
Periodo ternario, periodo cuaternario. Estamos hablando de la era cenozoica. Examen de admisión dijo, ¿dónde apareció el hombre? Entonces, si aparece el hombre, acá aparecen los mamíferos. Y acá aparecen las aves. Mira, poquito a poquito. Acá los dinosaurios. San Marcos dijo en qué era y en qué periodo aparecieron y se extinguieron los dinosaurios. ¿En qué era? Mesozoica. ¿En qué periodo se extinguieron? Cretácico. ¿Qué les pasó? Dicen que cayó un meteorito, explotó y probablemente eso haya sido la causa de la muerte de los grandes dinosaurios. Pero el apogeo de los dinosaurios es en el Jurásico. Y se extinguieron en el Cretácico. Arriba lo más difícil. Cámbrico, Ordovícico, Silúrico, Devónico y Pérmico. A ver si te aprenden los periodos. Miren, tú sabes que en la evolución dice que viene así, ¿ve? Peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Aves y mamíferos. Reptiles. Hasta ahí no hay problema. Entonces, vamos subiendo. ¿Dónde aparecen? Porque la agraria dijo así. ¿Dónde aparecieron? ¿En qué periodo? Los insectos y las primeras plantas. Es más facilito, ¿eh? El silúrico este. Ordovícico, los peces. Cámbrico, primeros invertebrados. Y los primeros invertebrados se llaman poríferos. Luego vienen los celenterios. Esto es facilito, chicos. El único son los nombres. Cámbrico, ordovícico, silúrico, devónico, pérmico, triásico, jurásico, cretácico, ternario, cuaternario. Paleozoica, mesozoica, cenozoica y arqueozoica. No necesitas verlo más. Lo voy a borrar y vamos a trabajar juntos. ¿Y en el devónico? En el devónico aparecen los anfibios. Y acá los primeros reptiles. Y acá están los grandes reptiles. Reptil. Mira. Escucha. Pérmico. Es facilito porque léelo al revés. Reptiles. Hay que buscar técnicas para aprender porque esto es mucho nombre. Estoy parado sobre la muralla que divide. Todo me quedé de lo que será. Ahora sí. Angélica. Eso yo hago cuando estoy en el salón. Lo borro todo. Trabajen. No hay otra forma. Miren, ya estamos acá 3 meses, creo. Y no avanzamos mucho. O sea que la experiencia me ha demostrado que la mejor forma que ustedes aprendan es que usted lo haga. Así que antes, deja de copiar, Mónica. Angélica. Todavía, tranquila. El examen es en noviembre. Tenemos tiempo. Me faltan dos capítulos nada más. Vamos a trabajar. Jorma, look at me. Acá no hay que correr como loco, hay que hacer las cosas bien. Bien, vamos a preguntar entonces.
Vamos a empezar del último periodo al primero, ¿ya? Del último, o sea, de acá. Ya, dime cuál es el último periodo, el último. Cuaternario. 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 Ahora, subamos. ¿Qué sigue? Cuaternario. Terciario. Sigan, sigan ahora. Les toca acá. Cretácico. Cretáceo. Cretácico, Jurásico. Jurásico. Jurásico, Triásico. Triásico. Ahora les toca el de arriba. Ahí está la cosa. Pérmico. Pérmico, Devónico. devónico, Silúrico silúrico, ordovícico y y cámbrico. cámbrico. Qué difícil, Entonces, profe. tengo así, ¿ven? Cámbrico, ordovícico, silúrico, devónico, pérmico, triásico, jurásico, cretácico, ternario y cuaternario. Eras. ¿Cuál es la era de los reptiles? Mesozoica. Mesozoica. La era Mesozoica. mesozoica. Y después de la mesozoica, Cenozoica. Cenozoica. paleozoica. La primera, Paleozoica. paleozoica. Y antes de la paleozoica, Arqueozoica. arqueozoica, la arcaica, arqueo. No te olvides las arqueobacterias. ¿Cómo ves? Es papayita eso, pero ahora las especies. Espérense, tranquilos, tranquilos, tranquilos. Mi mente todavía está procesando la información. Es como cuando dijimos los homo. ¿Quién es antes de Heidelbergensis? Erectus. Homo erectus, pues. ¿Y quién descubrió el fuego? Erectus. Erectus, pues. ¿Y quién usó pieles y vivió en cavernas? Neandertal. Neandertales. Neandertalensis. ¿Y quién formó las primeras comunidades? Moderno. Moderno. ¿Y cuál fue el primer homínido en caminar en dos patas? Habilis. Habilis, ¿no? Habilis, Hominis, ¿no? Australopithecus. Australopithecus afarensis. He dicho el primer homínido, no el primer homo. Si digo el primer homo, ahí dice homo habilis. Pero me han dicho el primer homínido. Por eso nos equivocamos en el examen, porque nos atolondramos. Pues, ahora vamos a ordenarnos, ¿ah? Vamos a ordenarnos. Dígame la era. Paleozoica. Mesozoica. Mesozoica. Cenozoica. ¿Es verdad o no es verdad que el período Cretácico pertenece a la era Mesozoica? Verdad. ¿Verdad? ¿Es verdad? Verdad. Cretácico, ¿no? Sí. Cretácico, Jurásico y Triásico. Aquí aparecen los grandes, ¿qué? Dinosaurios. Los dinosaurios. Estos son T-Rex, ¿ah? Por si acaso. Sí, de repente no lo ves bien, pero es un T-Rex. ¿Pueden secuenciar? Yo empiezo con el primero. Cámbrico, les toca. Ovísico. Ordovícico, ¿qué más? Silúrica. Silúrico, Demónico. Pérvico. diabólico, ya. Diabólico estoy enamorado. He dicho demónico, no diabólico. Devónico, Pérmico. pérmico. Acuérdate la palabra coseno de P. Coseno, cámbrico, ordovícico, silúrico, devónico y pérmico. Triásico, jurásico, cretácico y ternario y cuaternario. No te olvides que en el ternario aparecen las primeras aves. Y en el cuaternario los primeros mamíferos y el homo. Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens y sapiens sapiens. ¿De acuerdo? Y los primeros insectos con las primeras plantas aparecen en el periodo silúrico. Y en el cámbrico los primeros invertebrados. ¿Quiénes son los primeros invertebrados? Poríferos. Y luego vienen los celenterios o nidarios. Ahora sí. Hagan su cuadro. A ver cómo les va. Y me preguntan. Apuren, apuren. Hagan su cuadro.
¿Quién terminó? Para darle un premio. Angélica está mirando al techo, a ver si ahí están los homínidos, dice. Profe, ¿cómo se llamaba arqueo qué? El primerito. Arqueozoica. Ahí están las arqueobacterias. Ordovícico. Primero apunten todo, después a ver qué especies hay. Ordovícico. Los peces, en el ordovícico, los peces. ¿Cuál era la última? Dice Fernando Victorio. No estás en cámara, Fernando Victorio. Y ahí veo ¿cómo se dice? Un maestro de la carpintería. Prende tu cámara, Fernando. Angélica, ¿ya? ¿Lo acabaste todo? A ver, sóplanos, a ver, cuéntanos. A ver. Sí, me faltan las especies, pero los nombres ya... ¿Te faltan los peces? Las especies. Ah, ya, pero ya están los nombres. A ver, Sí. cuéntame. Dame los periodos, a ver, desde arriba abajo, los periodos. El primer periodo, arqueozoica, luego sigue el paleozoica, luego el mesozoica y por último el cenozoica. No. Una cosa son eras geológicas y otros son periodos geológicos. A mí me han preguntado periodos, no eras. Acá. A ver. Paleozoica, mesozoica. Periodos. ¿No? Periodo. Sí, periodos. Cámbrica. No, perdón, cámbrico. Ya, sigue. Ordovícico. Ordovícico. Silúrico, dilúrico y pérmico. Sigue, pues sigue. Triásico, jurásico, cretácico, terciario y cuaternario. Muy bien. ¿Ves? Pero si solo lo copio, no aprendo nunca. No es la forma. Entiendan eso, ¿no? Por eso cuando estoy en aula a nadie le permito copiar. Y si insisto, lo saco de clase. Aprenden. Ahora vamos por las eras. La primera era es arqueozoica, pero como no se conoce mucho, vamos a empezar por la segunda. Paleozoica. Luego de la paleozoica, ¿qué viene? Mesozoica. Y la última es Cenozoica. Cenozoica. ¿En qué periodo aparecieron y se extinguieron los dinosaurios? Mesozoica. Acá, ¿no? Ahí está el dibujo, mira, ahí está el dibujo. Ahí está el T-Rex. Con ese T-Rex, bien bonito es el T-Rex, ¿no? Miren, lo estoy viendo en mi cámara, es chévere, ¿eh? Así que no se quejen, señores. Las primeras aves, ¿cuándo aparecieron? ¿En qué periodo? Ternario. Ternario. Los mamíferos y humanos, ¿en qué periodo? Cuaternario. Cuaternario. Los primeros invertebrados, ¿qué periodo?
Cámbrico. Cámbrico. Pues si Cámbrico. hablan de los primeros, tiene que ser el cámbrico. Luego viene el ordovícico, los primeros peces. Peces. ¿Y qué peces? Los peces se llaman los condrictios. O sea, tengo cámbrico, ordovícico, silúrico, los primeros insectos. Devónico, anfibios. Y luego viene el pérmico, los primeros reptiles. Y las gimnospermas. ¿Qué son gimnospermas? Las gimnospermas son plantas vasculares que no tienen flores ni fruto. Ahí están los grandes árboles, secoya, pinos, esos arbolazos gigantes. Esos son las gimnospermas. Fernando dice que mi T-Rex tiene 3 ojos. 3 ojos tienes tú. ¿Y dónde están los 3 ojos? Estos son sus ojitos. Este es su fosa nasal. Este no sabe, no conoce. Vamos arriba. Se dan cuenta que como juego, hemos aprendido la hominización y la aparición de los periodos. Kiara por ahí estaba preocupada, que nunca había aprendido los periodos, que es tan difícil, decía. Como ves, que ahorita es sencillo. Simplemente cómo lo digas y cómo tú estés escuchando. Jóvenes, nunca copien cuando el profesor está hablando. Nunca copien cuando el profesor está hablando, porque no van a escuchar nada. No se preocupen por copiar, preocúpense por aprender. Tenemos hasta noviembre, o sea, tiempo de más. De verdad que, o sea, hay mucho tiempo para que usted haga las cosas mejor y pueda ingresar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Que usted pregunte. Y repito, ya parezco tonto. Aprendan sus cámaras. No vamos a responder los que no tienen cámaras prendidas. Allá usted, no se queje después. No se queje. Porque ya está escuchando temprano unos comentarios, quejas, que el examen es así, que quiero así, que quiero así. Y en fin. Muy bien, creo que acabamos. Muy bien, Kiarita. Esa es la mejor manera. Kiara Barahona. Yo aprendí así en la universidad. A mí me enseñó un profesor, un doctor, el doctor Cuba, que nos dijo cómo hay que aprender. Y si tú lo practicas, siempre, incluso cuando estés en la universidad, vas a aprender más que lo que están copia. Cuaderno con cuaderno. 80 cuadernos. Por gusto. Y el examen de admisión no se te va a permitir el cuaderno. Solamente tu CP. ¿Cómo se llama? PC, ¿no? Tu PC. Bien, colorín colorado, las clases se han terminado. Ay. Tenemos que entrar a reinos. Y de ahí ecología y se acabó el curso. ¡No! Cuando yo entro a reinos, ya también me siento así medio... ¡Ay, se acaba! Y si no ingresan, digo... Ah, claro, todavía no ha acabado la clase. No, la clase no ha acabado. Acabé ya el tema. La clase no ha acabado, me quedan todavía media hora, creo. Tenemos todavía un rato. Bien, antes de continuar con la clase, nos toca reino, chicos. Taxonomía, ¿no? Ese es el título, taxonomía. Un tema también
fácil. Lo que pasa es que es muy abundante, pero es sencillo. Así como han aprendido los periodos, las eras, igualito es el otro. ¿Te das cuenta qué fácil es? Pero cuando hay disposición. Por ejemplo, Víctor está comiendo. Está bien, está bien. Que aproveche. Vilma está con calor. Mira, una blusita manga cero, igual que Saray. Estas chicas están calurosas. Y acá hace un calor, un friazo, señores, en Pueblo Libre. Yo vivo acá en Pueblo Libre, tengo mucho frío, mucha humedad, ha llovido toda la noche. En Caraballo también, profe. Ajá. ¿En Los Olivos también? Caraballo, profe. Kimberly también, mira, creo que esta chica es de la selva, creo, calurosa para. Pero acá hace frío. Por eso con casaca, ¿no? Cámbrico, ordovícico, silúrico, devónico y pérmico. Fernando Victorio. No puedes con ese nombre. Aprovechen, vamos a preguntar. ¿O quieren ya que empecemos taxonomía? No, mañana mejor. Mañana. Hoy vamos a preguntar, ¿qué les parece? ¿Tienen ahí preguntas en su libro? ¿Tienen? Ya, ábranlo y si desean hacer preguntas, háganla. Estoy acá. Los escucho. Vagando por las calles, mirar a la gente pasar. Un extraño de pelo largo, sin preocupaciones, al fuego en su mirada, un poco de insatisfacción. Profe. Que quiso y nunca pudo amar. Mamíferos y angiospermas. Kiara, mamíferos y angiospermas. Profe, Dime, Angélica. tengo una pregunta que tiene que ver con el tema o sea, la pregunta dice así: la fuente de energía que se empleó en el experimento de Stanley Miller fue Descargas rayos eléctricas. UV. Descargas eléctricas. Descargas eléctricas. Como ves, ya no necesito ni escuchar toda la pregunta para saberla. Es que, chicos, las preguntas se repiten. ¿Saben cuántos años tiene la agraria? La universidad. Más de un siglo. Más de un siglo. O sea, eso significa que han habido exámenes, pues. Entonces, ¿qué más pueden preguntar? Repetir preguntas antiguas. Entonces, como las preguntas se repiten, simplemente tienes que estar atento. No son difíciles, ¿ves? Dice, la fuente de energía según el experimento. La fuente de energía, la electricidad. Eso es lo que hizo Stanley Miller para probar la teoría de Oparin sobre el origen de la vida, donde aparecen los elementos biogenésicos. Recordando esa parte que preguntó Angélica. ¿Has dibujado el T-Rex? Sí, ¿no? Profe, ¿qué significa homoplasia? Análogos. Órganos homoplásicos, órganos análogos, es lo mismo.
Vamos recordando esto de cómo empezó la vida según el científico Alexander Oparin, ¿eh? Según él. Yo no comparto eso, no estoy de acuerdo, no creo en eso. A pesar de haber estudiado en la universidad. Pero se los cuento porque eso te pueden preguntar en el examen. Oparin habla de un caldo primigenio, caldo primitivo. Y como todo caldo tiene bastantes componentes. Los principales componentes de este caldito son estas cosas. ¿Usted conoce esto? ¿Esto qué cosa es? ¿No se ve? No se ve, profe. No se ve, profe. Ya, ahora sí, ¿qué es esto? Metano. 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 Amoníaco. 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 Esto si lo conoces, H2O, que se llama en forma de vapor, y esto también lo conoces, es el hidrógeno. Considerado los 4 componentes principales del caldo primigenio en la teoría de Alexander de Oparin, que trata de explicar cómo proviene la vida. Este caldito hirvió, y en esa época dice que había mucha radiación solar. No había ozono. Y como no había ozono, la radiación era... Entonces el planeta estaba muy caliente. Los volcanes erupcionaban. El calor era intenso. Y los componentes químicos el caldito empezó a hervir. Y a hervir, cayó al mar y en el mar se enfriaban. Y formó elementos organógenos. ¿Quiénes son los organógenos? Usted lo conoce. Ahí lo tiene. Los 4 elementos organógenos: carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Estos elementos químicos, una cosita, de los 4, ¿cuál es lo que hay más en un ser vivo? ¿Qué hay más? Carbono. No, ¿qué? Oxígeno. 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 El elemento organógeno en un ser viviente es el oxígeno. Si yo agarro un puñado de tierra, aquí lo tengo, vamos a examinarlo. ¿Cuál es el principal elemento químico acá en la Tierra? ¿Saben cuál es? Es el oxígeno. Y después del oxígeno, el carbono. En nosotros, el principal, el más abundante es el oxígeno. Y después del oxígeno es el carbono. Rara coincidencia, ¿verdad? Estos elementos se fusionaron y formaron monómeros. ¿Qué son monómeros? Las unidades funcionales de los polímeros. ¿Quiénes son monómeros? Por excelencia. AA. ¿Qué es AA? Aminoácidos. 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 Y también Nucleótidos. los nucleótidos. Jóvenes, si tú eres aminoácido, ese aminoácido, ¿qué enlace? Peptídico. Petídico. Peptídico. Y si yo soy nucleótido, tú eres nucleótido. Fosfodiéster. 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 Ahora, muchachos, por supuesto estoy poniendo los más importantes monómeros. Cuando estos monómeros aparecen, se van a combinar formando polímeros. Y los polímeros por excelencia se llaman proteínas. El otro nucleótido ADN y el otro ARN. Señores, estos se llaman elementos organógenos. Según la teoría, la vida surge por la combinación de los diferentes compuestos orgánicos. ¿Cuáles son? Proteínas, ADN y ARN. Según el dogma, vamos a ordenarlo. ADN, ARN y proteínas. ¿Te acuerdas? Transcripción. ¿Y luego qué viene? Traducción. Traducción.
Ahora, mira. Para que haya transcripción, es decir, para que el ADN se convierta en ARN, necesita una enzima. ¿Cuál es esa enzima? RN polimerasa. ARN polimerasa. ¿Y las enzimas son o no proteínas? Sí. 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 Entonces, ¿qué fue primero? ¿ADN o proteínas? Proteínas. ADN. No respondan. ¿Saben por qué, chicos? Porque no hay respuesta a eso. Y si alguien les dice, no conoce, en realidad no ha estudiado, no sabe. Ningún científico puede demostrar que primero fue ADN o primero fue proteínas. Hoy hay una nueva teoría que dice la primera molécula orgánica que se formó, ARN. Vale, ya cambió todo. Y en la universidad, cuando tú vayas el próximo año a la universidad, te van a preguntar y tú vas a decir ARN y el profesor te va a decir, muy bien, señorita Marcia, ¿quién le enseñó a usted? Entonces tú le vas a decir, ¿quién? Pues, ¿no? Ah, muy bien, quiero conocerlo, te va a decir. Chicos, el dogma de la biología dice ADN, ARN y proteína, sí, pero la ciencia no es dogmática, por lo tanto ya no es dogma, no sirve. No sirve eso. Entonces, ¿quién fue primero? Cambio la pregunta, ¿el huevo o la gallina? Angélica, huevo. ¿quién fue primero? ¿El huevo? El huevo, dice Angélica. Yorma, ¿qué dices tú? El huevo. El huevo también. Eso no se responde, porque si tú dices el huevo, yo te digo, ¿y quién puso el huevo? Profe, hay La una gallina. explicación. Y yo te voy a decir, ¿y de dónde sale la gallina? Del huevo. Entonces comenzamos, ¿no? No, ¿Te das profe, cuenta que primero. no tiene sentido? No tiene sentido. Su antepasado común, profesor. Entonces la pregunta no es esa, ¿no? O sea, el problema es que nos hemos planteado una pregunta equivocada. Ahora, supongamos que ya están los tres. Ya están los tres. Listo. Ahora, ¿cómo se deben juntar para dar origen a un ser vivo? Porque la teoría de Oparín dice que estos se juntaron y formaron los protobiontes. ¿Qué significan los protobiontes? Significa asociación de moléculas orgánicas, llamados también los coacervados. ¿Qué es un coacervado? Según la ciencia, son los precursores de los primeros seres vivos. Y los primeros seres vivos, según eso, se llaman procariotas, anaeróbicos, heterótrofos. Y la agraria dijo, según la teoría de Oparín, ¿quiénes son considerados los primeros seres vivientes? Procariotas, anaeróbicos, heterótrofos. Muchachos, cuando dice procariotas, bacterias. ¿Por qué anaeróbicos? Porque no usan oxígeno. Recuerda que antes no había oxígeno, mira, no había oxígeno. O sea, esta atmósfera primitiva era y eso ya también vino en el examen. La atmósfera primitiva era reductora. La actual es oxidante. ¿Y por qué la actual es oxidante? Porque hay oxígeno. ¿Cómo aparece el oxígeno? Por la fotosíntesis. ¿Quiénes son los primeros en hacer fotosíntesis? Las cianobacterias. ¿Y qué son cianobacterias? Procariotas.
Al principio no había oxígeno, anaeróbicos. No hay fotosíntesis, no hay organismos fotosintéticos. Entonces no pueden ser autótrofos. ¿Qué eran? Hice la pregunta y ahí hizo un examen de admisión. Y después de los procariotas, no me alcanza espacio, vienen los eucariotas, aeróbicos, autótrofos. Eucariotas, aeróbicos y autótrofos. Pero los primeritos, ¿de dónde proceden? ¿Y esto de dónde? ¿Y esto de dónde? Esta teoría, ¿a quién pertenece? Al científico Alexander O'Malley. ¿Quién quiso demostrar eso? Stalin Miller. ¿Qué usó como fuente de energía? Corrientes eléctricas, descargas eléctricas, electricidad. Cuando tú... Profe, Urey también apoyó esa teoría, creo. Urey no se pronuncia. ¿Urey no es? Claro, se escribe Urey. Bueno, pero creo que los nombres se pronuncian como se escriben, ¿no? Urey. Ya, vamos a decir Urey. Urey. Muy bien, chicos. Tomen nota de eso, por favor. Pongan origen, teoría de Oparín. Ahí está la teoría. Allá hay una pregunta de gimnospermas Andrade Yacha. Se llaman las cicas o cicadofitas. Cicas.
¿Alguna pregunta para acabar? ¿Qué dicen la nubecita? Caldo primigenio. Ese caldito. Amoníaco, metano, agua e hidrógeno. Caldo primigenio o caldo primitivo. Caldo biológico. Sí, también algunos le dicen caldo biológico. Stalin Miller quiso demostrar la teoría de Oparín. Esa. Esa es una historia bonita. Miren, yo tengo ahí la entrevista al doctor Miller, pero no lo tengo ahorita en mi mano. Voy a buscarla y mañana, creo que la tengo acá en mi celular. Denme un minuto. Sí, si tienen suerte, está acá en mi celular, en mi nuevo celular, por si acaso. Este es el viejo. Que me lo han traído de la NASA, por si acaso. Que se rían. Qué suerte tienen ustedes. Acá lo tengo, acá lo tengo. Dice, el origen de la vida. Ahí está, no sé si lo pueden leer, chiquito. ¿Lo pueden leer? Sí. Ya. El origen de la vida. 5 cuestiones dignas de análisis. Aquí están las 5 cuestiones. ¿Cómo empezó la vida? Miren. Este celular es lo máximo. Está toda la información directamente. ¿Lo pueden leer? ¿Cómo empezó la vida? Ya, dígame, ¿hay una forma de ponerlo acá en mi laptop? ¿Cómo lo hago? Tiene que que... ingresar con Zoom desde su celular y compartirlo. Ya. Pero como ahorita ya me queda 3 minutos, yo me pasé, entonces 2 minutos. Mañana, aquí está, es lo máximo. ¿Cómo empezó la vida? Esto dice un científico, antes que me vaya, dice, cuando era niño, sorprendió alguna vez a sus padres preguntándole, ¿de dónde vienen los bebés? Miren, ¿cómo empieza lo sencillo? ¿De dónde vienen los bebés? ¿Se acuerdan que en la época de tu abuelito le decían, la cigüeña lo trae? Ya no, profe. Bueno, en la época de nuestros abuelos decían la cigüeña. Y le decían, ¿y la cigüeña de dónde viene? De París. O sea, somos franceses. Con razón se me encoge la lengua. Pero sabemos que no nos traen ninguna cigüeña, ¿no? En el Perú no hay cigüeñas. ¿Qué nos traerán entonces nosotros? No sé, un águila, un cóndor, no sé, algo nos traerán. Pero ¿qué les parece si esta historia tan interesante que está acá, mañana lo vamos a compartir? Mira, acá está el doctor, acá está el doctor. Este es el famoso Stalin Miller, 1953. Y acá hablan de su experimento. ¿Qué obtuvo en el experimento? Dice, obtuvo Miller aminoácidos. ¿Sabe que los aminoácidos son los bloques básicos? Y lo que tú preguntó, Angélica, enviando descargas eléctricas que simulaban la atmósfera primitiva que era de carácter reductora. Cuando yo leo estas cosas ya, señores, no... Uy, a su mano. ¿Usted sabe lo que es esto? Seguro que sí, ¿no? Usted sabe más que yo. De tecnología usted conoce más que yo. ¿Qué es esto? Ese es el ribosoma recorriendo una hebra de ARN mensajero. De ahí están los codones y está fabricando proteínas.
Ah, y también, mira. ¿Proceden todas las formas de vida de un pasado común? Y ahí hablan de los homínidos. ¿Qué les parece si mañana hablamos del tema? Sí, porque ya no queda tiempo, pues. Lean entonces, averigüen para poder conversar mañana sobre estos temas. ¿Ya, chicos? Disculpen. Por ahora, muchísimas gracias. Nos veremos mañana. Pero recuerden, solo participarán los que tienen pantalla. A ver, ¿qué me dicen ahí? Profe, ¿puede pasar su documento abriendo el Zoom desde su celular? O si no, descargar el archivo. Ah, ya. Entonces lo voy a hacer en la tarde. Lo voy a hacer en la tarde y mañana compartimos. Bien, chicos, ahí nos quedamos. Que tengan buen día.